cuestión de las preguntas, y era más bien la intención de enfocarnos un poco más en la otra parte del parcial, que es la parte práctica, y qué es lo que ustedes van a resolver mañana. Esto lo voy a repetir, así que, pero para el resto de los chicos que no puedan conectarse, pero digamos que el parcial va a tener una parte que tiene que ver con formalización, como el ejemplo que habíamos, el ejercicio que habíamos hecho el día martes. También van a tener que formalizar y después algunas cuestiones de argumentos inductivos, ¿no? Ustedes recordarán cuando vimos argumentos inductivos, en algunos casos van a tener seguramente 2 ejercicios a ese respecto. Puede ser que les demos un argumento y ustedes tengan que generar algún tipo de refutación, por analogía, como vimos, o, digamos, dado algunas premisas, ver si esas premisas dan mayor apoyo a la conclusión o no. ¿Sí? Pero básicamente es eso. Eso lo consultaba muy específicamente. Bueno, y esto es un poco el esqueleto de lo que va a ser el parcial. Una formalización, un ejercicio de formalización. Hola Gastón, ¿cómo estás? Bien. Buenísimo, buen día. Estábamos refiriéndonos al parcial. Les contaba a tus compañeros, compañeras, que seguramente sean entre 4 y 5 puntos, uno de formalización, como habíamos hecho el martes, otro de tablas de verdad, en el cual ustedes tienen que probar la validez o no a partir de ese esquema de tablas de verdad, y luego 1 o 2 ejercicios de argumentos inductivos, ¿no? Si las premisas, por ejemplo, dar un argumento por analogía y ver si un conjunto de premisas dan mayor apoyatura o no a la conclusión, puede ser un tipo de ejercicio que tengan que hacer y tal vez una refutación, plantear algún tipo de refutación por analogía también. Hola Lucía, buen día, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Si ustedes querrían, dentro de lo que acabo de mencionar, practicar, nosotros tenemos algunos ejercicios, si les parece podemos hacer algunos ejercicios juntos y a medida que los hacemos, ver si podemos disipar dudas. ¿Les parece bien esa propuesta? Sí, sí. Genial. Jack, ¿estamos grabando ya? Por supuesto, sí. Excelente. Bien, voy a compartir entonces. Sí les pido que si se les presenta una duda, de alguna u otra manera, nos la comuniquen, así atendemos a esa duda. Un segundo. Bien, ¿están visualizando el documento? Confírmenme eso, así lo trabajamos. ¿Vos ya lo estás viendo? Yo lo veo. Perfecto. El resto de los compañeros, compañeras, entiendo que también. Sí. Buenísimo. Bien, vamos a ver una formalización de una tabla de verdad. Lo vamos a ir construyendo juntos. Dice, formalice, aunque diga los siguientes, vamos a poner, es uno en realidad, así podemos pasar a ver otros ejercicios también. Dice, formalice los siguientes enunciados, en este caso el siguiente enunciado. Y voy a leer el enunciado correspondiente. Si no es el caso que Argentina se moviliza, entonces Brasil protestará ante la ONU y Chile convocará a reunión de todos los países latinoamericanos. Pero si Argentina se moviliza, Brasil no protestará y Chile no convocará reunión de todos los países latinoamericanos.
ustedes se van a encontrar muy probablemente con un ejercicio de esta naturaleza, de este estilo en el examen. Y como les decíamos el encuentro anterior, lo más recomendable para comenzar a hacer esta formalización es detectar las expresiones lógicas que hay en ese enunciado. ¿Sí? Lo que les pregunto es, en el enunciado que acabo de leer, ¿qué expresiones lógicas ustedes detectaron? Un segundo. Hola Camila, buen día. Bien, estamos, Camila, haciendo una formalización, acabo de leer el enunciado y insisto con lo que decíamos la vez anterior, lo primero y lo más recomendable es que ustedes detecten en el respectivo enunciado las expresiones lógicas. Recordemos que las expresiones lógicas son el sí entonces, la conjunción, la y, la disyunción, la negación. En este caso particular, en el enunciado que acabo de leer, ¿qué expresiones lógicas ustedes encuentran? ¿Alguno me puede decir? El entonces, por ejemplo, vamos a ir marcándolo. Bien. ¿Alguna más? Y Bien, la conjunción. exactamente. Muy bien. Hay algunas otras que forman parte del enunciado que nos van a ayudar a formalizarlo. Recuerden que la negación es no tal cosa o si no tal cosa. Si no, Bien, si no es el caso, ¿qué? ¿No? Modo de la negación, de expresar la negación. Si no es el caso, ¿qué? Entonces hasta ahora tenemos esas. Falta una que nos va a ayudar a la formalización. Hasta ahora las que fuimos detectando están muy bien, sin embargo falta una. Fíjense lo que aparece luego del punto. Pero si Argentina se moviliza, entonces, bueno, ahí habría como un entonces implícito, Brasil no presentará y Chile no convocará a reunión de todos los países latinoamericanos. Este pero es un modo de la conjunción también, ¿no? Pero y... Bien. Una vez que tenemos detectadas las expresiones lógicas, lo que les recomiendo que hagan enfáticamente es el diccionario. Bueno, un segundo, perdón que haga esto. Hola Ludmila, ¿cómo estás? Buen día. Estamos realizando una formalización. Lo primero que hicimos fue entonces detectar las expresiones lógicas y ahora venía la cuestión del diccionario, ¿no? Bien, ¿cómo hacemos el diccionario? Por ejemplo, P, la primera variable, ¿cuál podría ser? Argentina se moviliza. Perfecto, muy bien. Argentina se moviliza. La siguiente, Brasil protestará ante la ONU. correcto. Exacto, muy bien. ¿Hay alguna otra? Chile convocará a reunión de todos los países latinoamericanos. Exactamente.
Muy bien, entonces tenemos paso uno, detectar expresiones lógicas, conjunción, disyunción, etcétera. Tenemos paso 2, armar el diccionario, ¿correcto? Perfecto. Muy bien. ¿Sí? ¿Vamos bien, chicos? Chicas. Cualquier duda respecto a esta formalización, respecto a alguna de las variables que pusimos en el diccionario, manifiéstenlas, que las vemos de nuevo, no hay ningún problema. Pero bueno, ese es el ordenamiento más seguro que podemos hacer para estar tranquilos de que no nos olvidamos de nada, no hicimos no nos salteamos nada. Digamos. Ahora bien, ya tenemos, por una parte, el conjunto de las expresiones lógicas detectadas, por otra parte, las variables ya las tenemos. Ahora viene el momento de la formalización a partir de esas expresiones lógicas y de esas variables. ¿Cómo entonces ustedes formalizarían ese enunciado? Eh, por ejemplo, si Argentina se moviliza, ¿qué relación hay entre P y Q? ¿Qué relación lógica hay entre P y Q? Dijimos. Si pasa uno, pasa el otro. Exacto. Y eso, en términos lógicos, ¿cómo lo manifestamos? Podría ser negación, Bien. paréntesis, P y Q, cierro paréntesis. Fíjate, eso sería, no es cierto que P y Q, lo que vos me dijiste. ¿No? ¿Sí? Vos me dijiste, bueno, una negación que incluya a todo lo que está dentro del paréntesis y una conjunción. En este caso dice, si no es el caso que Argentina se moviliza, entonces Brasil protestará ante la ONU y Chile convocará. ¿Sí? Entonces, P va a estar en afirmación o negado. Negado. Bien, entonces, si no P, ¿qué va a suceder? No Q. A ver, ¿por qué no Q? Aparece Brasil protestará ante la ONU negado en esta primera parte. No, pues sí, Q. Ok, No pasa. P. entonces de nuevo, ¿cómo sería la relación lógica, la formalización? Si no P, ¿qué cosa? Entonces Q. Entonces Q. ¿Qué más? Ahí termina, falta algo, falta una parte. ¿Qué te parece? ¿O qué les parece? Por favor, participen, pregunten. Sería la disyunción, ¿no? A ver, releámoslo, dice. Si no es el caso que P, entonces Q. ¿Y qué más dice? Solo dice eso, entonces Q. No. Conjunción. Bien, conjunción. Permítanme poner el puntito porque no tengo la B invertida, digamos. Así que otra de las modos de expresar la conjunción es el puntito, que es lo que voy a utilizar en este caso. Q en conjunción R. con R. Muy bien. Esa sería digamos, la primera parte. Si no P, entonces Q y R. Si Argentina se moviliza, si no es el caso que Argentina se moviliza, entonces Brasil protestará ante la ONU y Chile convocará reunión a todos los países latinoamericanos. Bien, eso lo dejamos así, lo ubicamos entre paréntesis, ¿qué les parece? Algo de esa parte que escribimos, que hicimos la anotación lógica. Bueno, vamos a pensarlo. ¿Qué aparece hasta ahora? Luego de lo que tenemos formalizado, ¿qué aparece? En términos lógicos, ¿qué detectamos con negrita? Está muy bien lo que Pero.
El pero. Bien, ¿y cómo lo expresamos lógicamente a ese pero? Con la B. No, no, porque la B es una disyunción, ¿no? La disyunción es esto o lo otro. Ese pero se expresa en términos lógicos como una conjunción, donde puede ser un y, puede ser un pero, ¿sí? Entonces, segundo, voy a Camila nuevamente. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Ese pero dijimos que eh, lo expresamos como una conjunción también. Ahora bien, en este caso, ¿qué pasa con Q y R? Digamos, ¿los dejamos así? Fíjense que nos dice el enunciado, dice, si no es el caso de que P, entonces Q y R. Y esto puesto así sería una fórmula bien formada en los términos que nosotros lo escribimos. Le falta algo, ¿sí? Para que, digamos, nuestra formalización exprese de manera más precisa lo que dice el enunciado, que es, digamos, los paréntesis ubicados acá. Bien. Esa sería la forma precisa, ¿no? Si no P, entonces Q y R. Si no sucede P, entonces va a darse Q en conjunción con R. Pero, ¿qué más nos dice? Si Argentina se moviliza, ¿cómo expresamos esa situación? ¿Cómo expresamos eso? Si Argentina se moviliza, en términos lógicos, ¿cómo hacemos? Luciano, acá Sí, hay una pregunta de Ludmila. sí. Pregunta por qué el pero lo ponemos como conjunción y ella se preguntaba si no sería acaso una negación. Mira, está bien lo que decís, porque, digamos, pero es un modo de expresar una conjunción, pero o no es una negación. Para que haya una negación sería explícitamente tiene que estar un no o como en este caso, si no es el caso que, en ese caso tanto la conjunción, digamos, absorbe o incluye el y o el pero. ¿Sí? Tomarlo así, digamos, como cuando vos encuentres un pero dentro del enunciado, tenés que formalizarlo con una conjunción. ¿Sí? Entonces, sí te va. Aunque podría ser un ejemplo también de conjunción, ¿no? Esto, Claro, aunque, es como sí, hay inclusión, digamos. exacto. Ok, en cambio en la negación hay un rechazo más Exacto, rotundo. definido. Bien. No, si no es el caso que, o no va a darse tal cosa, ¿no? Esas son las expresiones, digamos, del lenguaje natural que requieren de la negación de la rayita en la expresión lógica. El no. No tal cosa. Bien, entonces nos queda digamos, la segunda parte. Vamos a marcarlo. ¿Sí? Pero si Argentina se moviliza, Brasil no protestará y Chile no convocará reunión de todos los países latinoamericanos. Vamos a ver entonces cómo formalizamos esa parte. ¿Sí? Eh, a ver, ya que Camila hizo ese comentario en el chat, vamos a aprovechar y cómo, cómo vamos a preguntar a Camila cómo ella se continuaría formulando este enunciado. Ya tenemos una parte, luego de la conjunción, luego de ese pero, ¿qué pondría? Pues, explíquenos por el chat. Yo no lo estoy viendo el chat, así que me avisan ya. ¿Qué onda? O algo. Eh, ahí tenemos que ver, digamos, si encontramos alguna de las variables que pusimos acá. ¿Cómo sería? Acá escribió Diana Monte,
puso P, entonces, paréntesis, menos Q y menos R. Cerró paréntesis. Excelente. Sí. Bien, esto es lo que dijo la compañera. ¿Alguno tiene alguna duda de esta formalización, de la propuesta de la compañera? Bueno, es correcto, ¿no? Fijémonos que efectivamente es así, ¿no? Nos dice, si no es el caso que Argentina se movilice, entonces Brasil protestará ante la ONU y Chile convocará reunión. Pero, ¿no? Insistimos con esa conjunción, con esa expresión lógica en términos de conjunción. Si Argentina se moviliza, entonces no es el caso o Brasil no protestará y Chile no convocará a reunión. Esa es la manera correcta de la formalización. Es exactamente así. ¿Alguna tiene una duda al respecto de esta formalización? ¿Lo hizo distinto o tal vez no lo estaba haciendo en ningún momento, pero cree que lo podría hacer de otra manera? Voy a dejar de compartir un segundito. ¿Cómo hago, Jack, para ponerte a vos también, para si ingresa alguien, vos puedas... no sé si es anfitrión la palabra, digamos. Así vos también podés como aceptar a alguien si se suma. ¿No tenés opción en mi cuadradito, mi perfil, A ver. algún... Sí, en Meet no sé bien, pero en Zoom... Ah, ok. ¿Aparece algo? No, si me parece como fijarte a vos, pero no es eso, silenciarte mucho menos y quitarte de la llamada, jamás haría tal cosa. Así que esas son las opciones que me aparecen. Yo tal vez estoy confundiéndome con la otra plataforma, con Zoom, en la cual hay una manera, te doy un lugar dentro de las opciones y te ubico a vos también como... Pero bueno, no importa. No sé si se van a conectar mucho más tampoco. Pero bueno, esa es la formalización. Entonces, bueno, entiendo que nadie, digamos, lo hubiese hecho de otra manera, o tal vez sí, pero no nos está diciendo. Pero digamos que esta es la forma correcta, vamos a marcarla con negrita, de formalizar el enunciado que acabamos de leer y pasar al lenguaje lógico. Entonces, me parece muy importante que ustedes cumplan esos pasos, advertir con la mayor atención las expresiones lógicas que están en dicho enunciado, pasar a hacer el diccionario y luego, con esos dos elementos, sí, hacer el tercer paso, que es la formalización propiamente dicha. ¿Sí? Bien, eso por una parte. Lo que responde a formalización. También trajimos un ejercicio de tablas de verdad, que también es un ejercicio posible que pueden encontrarse, es altamente probable, digamos, que se encuentren en el parcial de mañana. Y bueno, en base a eso, trajimos, como decía, un ejercicio para que hagamos y veamos todos juntos el modo correcto de hacerlo. Voy a leer el segundo ejercicio. Dice lo siguiente: determina la validez del argumento utilizando el método de tablas de verdad. Para que esté correcto el ejercicio, deben estar tanto la simbolización del argumento como la tabla
y expresado el resultado. Vamos a ver, digamos, el ejercicio entonces lo que nos pide es que a través de las tablas de verdad advirtamos la validez del argumento que viene a continuación. El argumento es el siguiente, lo voy a leer, dice lo siguiente, dice, si Enrique es congresista, entonces representa a la nación y no está sujeto a mandato. Imperativo. Enrique representa a la nación y no está sujeto a mandato imperativo. Luego, Enrique es congresista. En este caso, lo que tenemos que hacer es, como en el ejercicio anterior, en primer lugar, la formalización. Y para hacer la formalización vamos a hacer el proceso que mencionamos anteriormente al respecto, en primer lugar, de encontrar las expresiones lógicas en el enunciado, en el argumento. Bien, les pregunto a ustedes entonces, ¿qué expresiones lógicas encuentran en el argumento que acabo de leer? Sí, Enrique es congresista, entonces representa a la nación y no está sujeto a mandato imperativo. Enrique representa a la nación y no está sujeto a mandato imperativo. Luego, por tanto, entonces Enrique es congresista. ¿Qué encuentran ahí? Bien, sí, Entonces, perfecto. ok. Bien. ¿Hay alguno más? Luego podría ser. Luego, muy bien. Vamos a marcar los que había dicho acá, que también lo acá. Y acá vamos a ver más explícitamente la diferencia de por qué, o vamos a ver acentuado, digamos, esto de por qué el pero, ¿no?, se distingue de hay una distinción ahí entre la conjunción y la negación. Parece que acaba de quedar explicitado. Bien, ¿queda alguna otra expresión lógica formando parte del enunciado? ¿Les parece? Luciano, Sí. ¿viste a la derecha abajo que tenés los usuarios? Dice mostrar a todos los usuarios. Bueno, dejo un segundo de compartir. ¿Viste a la derecha abajo que están los muñequitos de los usuarios? Sí, donde Bueno, dice mostrar cuando tocas todos. ahí, fíjate que ahí aparezco yo. En los tres Bien, puntos, buenísimo. vos tocando ahí, tiene que aparecer una opción de dar cosas de anfitrión o algo así. ¿Sabés que me dice lo mismo? Me dice fijar en la pantalla y quitar de la llamada, en esos tres puntitos. No aparece la opción de anfitrión. No. Hmm. ¿Qué Bueno, es me eso? fijo a ver si hay otro modo, pero Dale, lo vi pero así, sí. ¿viste? Qué lástima. No. Nuevamente comparto. Bien, vamos a hacer el diccionario. Tenemos las expresiones lógicas ya delimitadas y perdón, lo que viene ahora entonces es nuevamente ver las variables P, Q, R y representarlas. Bien, ¿qué puede ser P en este caso? Enrique es congresista. Bien, buenísimo. Perfecto, Enrique es congresista. ¿Por Q qué vamos a tener? Enrique es congresista, correcto. P es Enrique es congresista. La primera afirmación, pero fíjense. Luego hay un entonces. ¿Qué viene después? Representa a la nación. Bien, digamos que Enrique representa a la nación, correcto.
Muy bien. Y R está sujeto a presente imperativo. Perfecto. Bien, buenísimo. Correcto. Perfecto. ¿Hay alguna otra? ¿O estamos con las que tenemos? Bien, estamos entonces con esta, no falta ninguna otra. Bien. Bien, entonces ya tenemos delimitadas, expresadas, explicitadas las expresiones lógicas, el diccionario, y ahora vamos a hacer la vinculación lógica. ¿Cómo sería la primera parte? Si Enrique es congresista, entonces representa a la nación. ¿Cómo lo formalizo? A partir de ese entonces. Si Enrique es congresista, entonces representa a la nación. ¿Cuál es la expresión lógica que está en juego ahí? Ese entonces, ¿qué clase de expresión lógica es? ¿Una disyunción? ¿Es un condicional? ¿Es una negación? ¿Qué es ese entonces? Condicional. Bien, entonces, en términos lógicos sería, si P, entonces, ¿qué más? Si P, entonces Q, y algo más. Y Bien, no R. y P, entonces Q, y no R. Bien, ¿qué más? Ahora encontramos, Enrique representa a la nación y no está sujeto a mandato imperativo. ¿Cómo lo ponemos? Ahora deberías poner paréntesis, ¿no? Sí, correcto. Y como empieza este después del punto, ¿qué vamos a poner después del punto para vincularlo con esto? Una conjunción. Exacto. Y luego de la conjunción, Un negativo de P. Una P. No P. ¿sí? A ver. Dice que Enrique no es Ah, congresista. no. Ah, ¿qué dice? Y no está sujeto a mandato imperativo. Y entonces, No como, R. O R. a ver, dice, Enrique representa esto, ¿no? Después tenemos. Esta parte tenemos. Enrique representa a la nación. ¿Cuál sería? A, P. No, P es que Enrique es No, no. congresista. Q. Ahí va, ahí va. Enrique representa a la nación. ¿Y qué más? Y no R. Y no. ¿Y ahora cómo seguimos? I, Q y no R. Efectivamente es así como decís. Y ahora ese luego, bueno, ¿no? Por tanto, entonces, ¿cómo lo formalizamos?
entonces P, ¿no? Correcto. Acá vamos a poner los paréntesis correspondientes. Bien, nos quedaría esa formalización. Si P, entonces Q y no R. Y Q y no R, por tanto P. No hay como una inversión. Está como... Primero, en este caso, está el antecedente del condicional afirmado en conjunción, luego afirma, digamos, lo que es el consecuente en la primera parte y el consecuente pasa a ser lo que es el antecedente en la primera parte. Bien, vamos a ponerlo en negrito. ¿Alguien formalizó o formalizaría de otra manera el enunciado que acabamos de trabajar? Ah, pará, acá no. Está perfecto. Sí. Luciano, Sí, acá Diana Monte consulta. Por lo tanto, ¿no se expresa con 3 puntos? sí, se expresa con 3 puntos también, pero eso es cuando nosotros hacíamos, ¿no?, los argumentos. eh, Ella dice que acá van los 3 puntitos. Y bueno, no sé cómo hacerlo. Acá fuesen los 3 puntitos. Así aparece en el. Imagínense que hay uno que el del medio está formando ese triangulito. Así aparece en el copy y no de la manera que yo lo hice. A ver si Diana nos ayuda con eso. Cuando formalizamos. De todos modos, ese por lo tanto se puede formalizar así como lo hicimos, no está mal, ¿eh? Solamente quiero ver si la notación te hace copy diferente. Yo me lo estoy comiendo esa parte. En principio yo diría que es como lo hicimos nosotros, ¿sí? Con una implicación ahí. Dice, si se da P, entonces QI no R. Y QI no R, por tanto, luego P. Digamos, si tenemos esta cuestión y tenemos que hacer tablas de verdad, ¿qué tenemos que hacer? A ver, ¿cómo formamos esas tablas de verdad? ¿Se acuerdan? Esto es importante que me digan si se acuerdan o no se acuerdan de esto. Si se acuerdan, bueno, lo comenzamos a hacer, pero es sumamente importante que me digan si recuerdan cómo hacen esto. Y saben cómo hacen. ¿Qué hacíamos para hacer la tabla de verdad? No teníamos que hacer al cuadrado el número de la cantidad de, no me sale el nombre, pero sería 3 a la 2, ¿no? Y a partir de Bien, ahí. bien. En este caso que tengo, muy bien, buenísimo. En este caso, ¿cuántas variables tengo? 3. Entonces hago 2 al cubo, ¿no? ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Bien, buenísimo. Una vez que tenemos esto, acá tenemos justamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Lo que vamos a hacer es, ¿qué cosa ahora? Listo, una vez hicimos lo que acabó de decir la compañera, ver cuántas, la extensión de
de los valores que vamos a utilizar. Bien. ¿Y ahora qué hacemos en el cuadro cuando lo pasábamos? Poníamos las variables, ¿no? En este caso. ¿Cuál más? ¿Cuál más necesitamos poner para hacerlo? Q y R. Bien. ¿Tenemos alguna negación? Sí, R. Bien. Vamos a poner R. Bien, primero vamos a hacer esto. ¿Qué valores le vamos a asignar a P? Y no había que poner 4 verdaderos y 4 Bien. falsos. Correcto. Y en el caso de Q, Sería la mitad, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos y así, ¿no? en el caso de R, Uno de cada uno. correcto. Y en el caso de la negación de R, ¿qué poníamos? Sería lo contrario a R, ¿no? Exactamente. Entonces, en los casos en los que en R tenemos verdad, vamos a poner acá falsedad y viceversa. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? A ver, busquemos digamos, las conjunciones que tenemos. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la primera conjunción que tenemos en la formalización que hicimos? Q y R. Bien. Bien, Q y R. Uy, buenísimo. ¿Q y R o Q y no R? Q y no R. Ahí va. Ahí va. Bien. Les pregunto, ¿cuándo es verdadera una conjunción? Cuando los dos son Cuando las dos verdaderos. son verdaderas. Exactamente. No son verdaderos. Entonces, si tengo verdadero o falso, el valor es... Falso. Bien. Vayan diciéndome ustedes. En este caso, Verdadero. bien. Oh, perdón. Ya hice para acá. Perfecto, ustedes. En este caso, Falso. 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 Verdadero. a ver. Uy, R, verdadero. Y en este caso, el que le sigue, Falso. por último, Falso. bien. Buenísimo. Listo. Ya tenemos la conjunción. Ahora lo que vamos a hacer, ya tenemos los elementos para hacer la primera parte de la conjunción, ¿no? Entonces,
¿Qué vamos a hacer? Nuestra siguiente parte, ¿cuál va a ser? Como se trata, a ver, como se trata de una conjunción más grande, la podemos poner, si yo lo encontrara, corchete, corchete, corchete. Tú. Buenísimo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el siguiente paso? Ya tenemos la conjunción de Q y no R. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Tenemos alguna otra conjunción? Tenemos una implicación. ¿Qué tenemos en esta parte de acá? ¿Qué es eso? P, entonces, Q y no R. ¿Cuál es la expresión lógica ahí? ¿Qué tipo de relación lógica hay? Es un condicional entre qué y qué. Esto, P, entonces Q y no R. ¿Cuál es el antecedente del condicional y cuál es el consecuente? En P, entonces Q y no R. P es el condicional, Bien, Q y no R, el consecuente. exactamente. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿acá qué vamos a poner? ¿Qué ponemos acá? P, entonces Q y no R. Bien. Vamos a hacer P, entonces Q y no R. En el caso del condicional, vamos a ver, si tengo el antecedente verdadero y el consecuente es falso, ¿qué valor me va a arrojar el condicional? Falso. Bien. En el caso de que tenga el antecedente verdadero y el consecuente verdadero, el valor va a ser Verdadero. Verdadero. bien. Y en este caso, Falso. en este caso, falso, Falso. falso. A ver, falso, falso. No es falso, falso, ¿no? Es verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso. Bien. Falso, falso, ¿qué me da? ¿Qué me arroja? ¿Qué valor me arroja? Verdadero. Bien. En este caso, Falso. tenemos falso y verdadero. Es verdadero, ¿no? Ahí va. Es verdadero. Sí. Y en este último caso, que tenemos Verdadero. verdadero, y en el siguiente, Verdadero. perfecto. Con lo cual podemos afirmar que en el único caso que un condicional me arroja falsedad es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Sí? Ese es el único caso de la falsedad del condicional. ¿Sí? Para que ya lo tengamos internalizado, más claro eso. ¿Sí?
Bien. Perfecto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? A ver. Tenemos un condicional cuyo antecedente es todo esto, ¿lo ven? ¿Se ve? Sí, se ve. Bien. ¿Y cómo vamos a hacer entonces? Vamos a poner P, entonces, Q y R, y, perdón, P, entonces, Q y R, ¿tengo la conjunción? No, tengo que buscar la conjunción. Esperen un segundito. Acá me faltó algo. Acá me faltó algo a mí. Esperen un segundito. Q y R, lo hicimos, perfecto. P, entonces, Q y R. P, entonces, Q y R. En conjunción. Ah, está bien, está bien. Bien, está perfecto. Vamos a poner entonces P, entonces, Q y R en conjunción con Q y no R. Perdón. P, entonces, Q y no R, conjunción con Q y no R. Qué lástima que no lo puedo poner todo más. ¿Se ve lo que acabo de hacer? Por ahí quedó medio confuso. ¿Se ve por qué puse, agarré, lo que hice fue agarrar en este caso, como les dije recién, esta parte, la parte anterior al antecedente, ¿sí? P, entonces, Q y R en conjunción, lo vuelvo a decir, mil disculpas. P, entonces, Q y no R en conjunción con Q y no R. ¿Sí? ¿Se ve eso? ¿Se ve la conjunción que estoy tomando que forma parte del antecedente del último condicional? Díganme eso. Sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Bien. Entonces tengo P, entonces, Q y no R en conjunción con Q y no R. O sea, estos dos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, sí. ¿Cuándo? Bien, excelente. ¿Cuándo dijimos que es verdadera una conjunción? ¿Qué tenía que darse para que la conjunción me arroje verdad? Cuando los dos son verdaderos, Excelente. Por tanto, ¿este qué va a ser? El primero. Estamos haciendo una conjunción entre esta parte y esta parte, ¿no? falso, Bien. En el caso de abajo, verdadero, acá. falso, Bien. En este caso, falso, ahora. falso, En este caso. verdadero, Y los dos restantes, falso, falso. excelente. Muy bien. Excelente. Bien. Ya tenemos entonces, que serían esa la tabla de verdad de toda esta parte que es el antecedente, ¿no? Nos queda una sola cuestión más, que es ver el condicional. El condicional sería el último condicional, este, que tiene todo este antecedente y este consecuente. ¿Sí? ¿Se ve? ¿O es difícil? Díganme algo. A mí me confundió el último,
lo que hicimos con la conjunción, no sería, o sea, no podía poner, en vez de poner con la P, no podía poner solo las dos conjunciones, o estaría mal. O sea, vos decís esto. Claro, porque yo veo la P y yo pienso que estamos haciendo como que también debería tener en cuenta el entonces, la herradura. Entonces, como que me confundí un poco. Sí, tenés razón. Pero me parece que es, digamos, P es el antecedente de este esquema. Por eso ahí, perdón, voy a poner macana. En todo caso, faltaría como algo acá, ¿no? Que los cierre. Sí. Porque la última parte, digamos, la parte más amplia es con todo esto como antecedente y cuyo consecuente es P. ¿Se ve ahí? ¿Ayuda eso o no? Más o menos, pero sí, ahora lo entendí mejor. Sí, digamos, primero partimos la conjunción, esta parte, luego esta, y ahora el antecedente, que es todo este choclo, digamos, toda esta parte, para luego tener como consecuente P. ¿Sí? Que es la última parte del ejercicio. Vamos a ver si nos arroja. Ah, está buenísimo. Ya muchísimo más claro. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a poner acá todo ese choclazo de P. Entonces, y ahí sería. Que sería todo este elemento que hicimos recién como antecedente de este consecuente. ¿Sí? Entonces, si nuestro antecedente es todo esto, es esta parte de acá, y el consecuente es verdadero, si tengo falso acá y verdadero acá, ¿cuál es el valor que me va a arrojar? Verdadero. Bien. Abajo, acá, verdadero, verdadero, Verdadero. en este caso, Verdadero. acá, Verdadero. Verdadero. perfecto. En este caso, Verdadero. tengo falso, bien. Acá, Falso. falso. Y en este caso, Verdadero. y en el último, También verdadero. perfecto.
Este es el resultado final, ¿no? En ese último condicional. ¿Y qué tenía que pasar para que me dé una validez, para que sea válido el argumento? ¿Qué tenía que pasar? ¿Recuerdan? ¿Cuál es el valor final que me tenía que arrojar la tabla de verdad? Digamos, la finalidad de esto, habíamos dicho, que era determinar la validez o no de este argumento. ¿Sí? De ese argumento, si Enrique, congresista, bueno, lo formalizamos primero y ahora estamos viendo si se trata de un argumento válido. Lo que les pregunto es, si recuerdan, ¿qué tenía que suceder para advertir a partir de la tabla de verdad que se trata o no de un argumento válido? ¿Qué tiene que pasar para que se trate de un argumento válido? ¿Qué me tiene que arrojar la tabla? Bien, bueno. Me tiene que dar verdad en todos los casos. ¿Sí? En ese caso se trataría de un argumento válido. Ahora bien, ¿eso sucede a partir de la formalización y la tabla de verdad que acabamos de hacer? ¿Me da verdadero en todos los casos? No. No. No, no me da verdadero en todos los casos. Por tanto, ¿es válido o no? No, no es válido. No lo es. ¿Sí? Y no lo es a partir de tablas de verdad. Ese es digamos, como el chiste de hacer la tabla de verdad. Ver la validez o no del argumento. ¿Sí? En este caso no lo es. Y arribamos a esa conclusión a partir de la tabla de verdad. ¿Sí? Formalizamos en un primer momento y en un segundo momento hicimos la tabla de verdad para verificar si se trata de un argumento válido o no lo es. Entonces, este es un poquito más extenso. Insisto, van a encontrarse un ejercicio de este tipo en el parcial. Primero formalizamos, ahora formalizamos y nos preguntan por la validez o no del argumento, para lo cual necesitamos la tabla de verdad. Entonces, para repasar un poco, digamos que en un primer momento tenemos que advertir las expresiones lógicas que encontramos en el enunciado, para luego hacer el diccionario y formalizar en tercer lugar. Y luego llevar a cabo la tabla de verdad. ¿Sí? Entonces, en este Para caso, que quede claro, sí o sí todos los casos tienen que ser verdaderos para que el argumento sea válido. exactamente. Exactamente. ¿Sí? Ese es el chiste de esta manera de operar, digamos, de hacer la tabla de verdad. Si no es como, bueno, o sea, a veces pasa que, bueno, estamos medio automatizados y hacemos la tabla y ya, pero digamos, esa es la situación. ¿Sí? Ver la validez es ver si en todos los casos es verdadero. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque, a ver, ¿recuerdan la noción de validez? Esto nos da pie a pensar, ¿cuál es la noción? ¿Qué es un argumento válido? A ver quién me dice, es importante esta distinción. ¿De qué se trata un argumento válido? Un argumento en el que la conclusión se deriva de las premisas, ¿no? Es un argumento, muy bien, en el cual la conclusión se deriva necesariamente de las premisas, ¿sí? Con necesidad. Lo que quiere decir que en el caso de que las premisas sean verdaderas, la conclusión también lo va a ser. Y argumentos válidos son, por ejemplo, ¿cuáles? ¿Cuáles son argumentos válidos que fuimos viendo durante este tiempo? Fuimos viendo algunos esquemas válidos en este tiempo. Most tolerance, most pollen. Bien, Es exactamente. ¿Cómo se construye un modus ponens, por ejemplo? ¿Cómo es la forma del modus ponens? ¿Alguna la recuerda? Es a partir de un condicional. Si P entonces Q, en primer lugar, en minúscula. ¿Qué más nos dice el modus ponens?
P entonces Q, luego afirmo qué cosa. Primero afirmo P entonces Q, luego ¿qué afirmo? Afirmo P y ¿qué concluyo? Entonces Q. En Q. Exacto. Este es un argumento válido, ¿sí? Es un argumento válido, ¿por qué? Porque dada su fortaleza, su fuerza lógica, su estructura lógica, me asegura que en el caso de que las premisas sean verdaderas, la conclusión también lo sea, ¿sí? Entonces, la verdad o falsedad no responde a la estructura lógica, sino a el contenido, digamos. Mientras que la validez o no responde a la estructura lógica, estrictamente hablando, ¿sí? Es decir, yo puedo luego completar esto, interpretarlo de más de una manera. Sin embargo, esta estructura es válida. En el caso de que efectivamente estemos tratando con premisas verdaderas, yo estoy seguro de que la conclusión también va a ser verdadera. ¿Por qué? Por la fortaleza lógica de esta estructura. El modus, vamos a repasar también el modus tollens. ¿Cómo es el modus tollens? ¿Qué me Sí, dice el modus? según recuerdo era el A, digamos, P, entonces Q, Sí, se niega Q, entonces se niega P. correcto. Exactamente. Sería para concluir el antecedente. Es decir, a partir de la negación consecuente, llegó a afirmar el antecedente. ¿Sí? ¿Qué otro esquema válido vimos? Vimos el modus ponens, ya me lo dijeron, muy bien. Vimos el modus tollens, lo mismo. ¿Qué otro esquema, qué otro argumento válido vimos? Por ejemplo, simplificación. Que es a partir de la conjunción de P y Q. ¿Qué puedo concluir a partir de P y Q? Si tengo P y Q, y yo sé que para que una conjunción sea verdadera, ambos conjuntos tienen que ser verdaderos. ¿Qué puedo concluir de P y Q? Puedo concluir P, por ejemplo, ¿no? Es decir, puedo concluir cualquiera de sus conjuntos. ¿Sí? Y vamos a ver uno más, para que ustedes sepan que estos son argumentos válidos, es decir, formas que me llevan necesariamente de premisas verdaderas a conclusión verdadera. Vamos a ver la disyunción. Silogismo disyuntivo que nos dice, ¿cómo sería una disyunción? ¿Cómo dijimos que es una disyunción? ¿Cómo expreso lógicamente una disyunción? No sé si no me dicen nada porque no, por timidez o porque no lo saben, pero digamos que sería P o Q, ¿no? Esto es una disyunción, o P o Q. Y si yo luego tengo la negación de uno de los disyuntos, vamos a poner no P, ¿qué puedo concluir? Entonces Q. Es decir, P o Q, y sé que no P, por tanto, puedo concluir Q. Insisto, estos son argumentos válidos, argumentos que me llevan necesariamente de la verdad de las premisas a la verdad de la conclusión. Y recuerden que siempre
La noción de validez refiere a la estructura lógica. ¿Sí? Eso es importante que lo sepamos. Ahora bien, y con esto podemos pasar a la otra parte, los argumentos inductivos. ¿Qué son los argumentos inductivos? Si yo les pregunto para que ustedes me definen, ¿qué es un argumento inductivo? ¿Qué hace un argumento inductivo? Digamos que un argumento inductivo es un argumento que apoya necesariamente la conclusión a partir de las premisas. Yo les pregunto. ¿Tiene esa fuerza que tiene el razonamiento deductivo, por ejemplo? El razonamiento No, pero dice que es la más probable, la más posible. Exacto. Digamos que lo que hacen los argumentos inductivos es dar un apoyo parcial a la conclusión, ¿sí? Lo cual hace que no sea una deducción. Es decir, yo no deduzco necesariamente la conclusión a partir de las premisas. En todo caso, lo que hago es dar una apoyatura, ¿sí? Y una apoyatura parcial, ¿sí? Nunca es total, nunca puedo inferir la verdad, la conclusión a partir de la verdad de las premisas. Luego encontramos mayor posibilidad de dar fuerza probabilística a partir de las premisas a la conclusión, ¿no? Eso depende de alguna de las cuestiones que estuvimos viendo en el curso. Por ejemplo, ¿cómo fortalecer un argumento inductivo? Bueno, a partir de la sumatoria de entidades. Y vimos, a partir de las sumatorias de entidades en cuestión, ¿no? Por ejemplo, vimos un tipo particular de argumento inductivo. Hay más de un tipo de argumento inductivo, pero nosotros vimos los argumentos inductivos por analogía, ¿sí? ¿Qué son los argumentos inductivos por analogía? ¿Qué estructura tienen? ¿Qué forma tienen? ¿Qué buscan? ¿Qué me pueden decir de eso? Digamos, ¿qué plantea esto de analogía? ¿Qué les suena a ustedes según lo que vimos? ¿Qué recuerdan? Pueden que no lo recuerden, díganme, ¿no? Que no es así, que no lo recuerdan, pero digamos, ¿a qué refiere esto de analogía? Pues más que todo es como comparar dos afirmaciones para poder deducir información a partir de ellas, como información extra, digamos. Claro, en realidad digamos que un argumento inductivo por analogía es lo que hace es buscar determinadas similitudes, plantear determinadas similitudes, ¿no? Y fíjense que, digamos, siempre partimos de casos singulares y llegamos también a una conclusión singular. Después hay otra forma de argumento inductivo que es la enumeración incompleta, que bueno, en ese caso hacemos un salto de lo particular a lo general, ¿no? Pero digamos que el argumento por analogía es un argumento que busca advertir determinados elementos comunes a tales entidades. Vamos a hacer, por ejemplo, este ejercicio. Es el 2. Vamos a hacer este primero. Dice, vamos a leer un argumento inductivo y lo que vamos a ver es si determinadas premisas dan mayor fortaleza o no a dicho argumento. Vamos a leerlo y vamos a ver si efectivamente esas variables que les planteamos en términos de premisas refuerzan este argumento inductivo o no lo hacen así. Entonces, lo que nosotros habíamos visto en clase es cuáles son los elementos que dan mayor apoyatura, dan mayor fuerza a un argumento inductivo, ¿sí? Eso fue lo que estuvimos viendo. Uno de los casos, como mencioné recién, responde a la sumatoria de entidades, ¿no? Si yo estoy tratando de referirme a determinado conjunto y digo que
los elementos de ese conjunto tienen tales y cuales propiedades, digamos, a mayor número de entidades con tales propiedades, digamos, ese argumento inductivo va a tener mayor fuerza, ¿sí? Voy a leer el siguiente argumento. Dice, a raíz del reciente proyecto de ley que propone la pena de muerte, una encuesta realizada recientemente con una muestra de 20.000 personas arroja un rechazo del 65%, una aceptación del 5%, mientras que un 5% se mantiene indecisos. De tal forma, se puede asegurar un fuerte rechazo social. Nosotros tenemos acá un conjunto de probabilidad, digamos, de porcentajes, que me llevan a una conclusión. Entonces, tengo que se realizó una determinada encuesta, que dicha encuesta tiene una muestra determinada, digamos, se hizo sobre un determinado conjunto, en este caso 20.000 personas, que de esas 20.000 personas, un 65% rechaza, digamos, ese proyecto de ley, o esa propuesta de ley, un 30% acepta y un 5% se mantiene, digamos, indeciso. ¿Sí? De tal forma, la conclusión es que se puede asegurar un fuerte rechazo social. Nosotros habíamos visto, como mencionaba recién, digamos, algunos elementos que daban mayor apoyatura a la conclusión, ¿no? Recién mencioné el tema de las entidades. Vamos a ver lo siguiente. Dice, defina si la incorporación de las siguientes premisas hace más o menos probable la conclusión. Y detalle por qué razón, ¿no? Y esas son algunas posibilidades que en tal caso fortalecerían o no, digamos, la conclusión. Nosotros, ¿cuáles fuimos viendo? Los aspectos similares, el número de entidades, afirmación hecha por la conclusión, etc., ¿no? Entonces tenemos que ver si estas premisas dan o no apoyo a la conclusión, y en el caso de que así fuera, digamos, a partir, digamos, de qué tipo de apoyatura se trata. ¿Sí? La encuesta fue segmentada por edad y nivel social. Vamos a poner así, porque está mal redactado. La primera nos dice, la encuesta fue segmentada por edad, nivel socioeducativo y recursos económicos. Esta situación le da mayor apoyatura a las premisas, le quita fuerza o ninguna de las dos. ¿Qué piensan ustedes? Esa segmentación, digamos, ¿da fuerza o no da fuerza? ¿Da fuerza? Bien, bien, es correcto lo que decís. ¿Por qué? ¿Por qué da fuerza? Según las que vimos, las maneras de reforzar la conclusión. En este caso hay una variedad mayor de las premisas, ¿no? Y habíamos dicho que eso ayudaba, digamos, aumentaba las probabilidades, ¿sí? En este caso, esa segmentación, digamos que hace que sea más probable, ¿no? Y se trata de la variedad de las premisas, ¿sí? ¿Recuerdan cuáles son los elementos que habíamos visto en los razonamientos inductivos por analogía? Digamos, el número de entidades, la variedad de aspectos, la fuerza de la conclusión, ¿sí? Repasen eso, por favor, porque son las maneras en las cuales las premisas pueden fortalecer un argumento inductivo.
como dijimos recién, un argumento inductivo no puede concluir la verdad de la conclusión a partir de las premisas. ¿Sí? Entonces, podemos fortalecer o no a un razonamiento inductivo por estas cuestiones, por estas características de las premisas. ¿Sí? Esto sería las reglas de copy, ¿no? Exactamente, exactamente. Es por qué puedo o no fortalecer un argumento inductivo. En este caso, tiene que ver con las variables de las premisas. Entonces, está fortaleciendo al argumento. Vamos a ver un segundo caso, ¿no? Vamos a ver si esta premisa ahora fortalece o no, digamos, el enunciado, el argumento. Dice, la encuesta se realizó a 2.500 personas en lugar de 20.000. ¿Sí? Si yo disminuyo la muestra, ¿eso fortalece el argumento o lo debilita? Lo debilita. Bien. ¿Y por qué lo debilita? Porque copy dice que cuanto más casos se sumen, más probabilidad va a haber de que Exacto. sea válido. Menos probable, exactamente. Bien. ¿Sí? Entonces, lo que sí les pido es que repasen, digamos, cuáles son esas posibilidades de dar mayor apoyatura a la conclusión. ¿Sí? También habíamos visto los aspectos, los elementos, los aspectos no análogos, ¿sí? Es esa cuestión. Y quería que veamos una cuestión más que tenía que ver con la refutación por analogía. Ahora esto lo vamos a retomar, yo traje un par de ejemplos más. Bien. Vamos a ver ahora otra de las cuestiones que vimos que tiene que ver con la refutación por analogía. ¿Alguien puede leer ese argumento que está como después del 1? Si alguien podría hacerlo. Si escuchamos otra voz también. Ese que dice siempre. Dice, siempre que uso mi camisa preferida, ganamos el partido. Hoy no pude ponerme mi camiseta preferida, así que hoy no ganamos. Bien, cuando tratamos con una refutación por analogía, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dar un contraejemplo de qué tipo. Analógico también, ¿no? ¿Cómo? Analógico también, supongo. Sí, sí, sí. Es una refutación de una analogía lógica. Exacto, exacto. Perdón si no lo explicité, pero efectivamente. En este caso, estábamos, sí, en ese tipo de argumento inductivo, por supuesto. En ese caso, ¿cómo planteo yo la refutación? ¿Cómo planteo la refutación? ¿Cómo hago a partir de este argumento una refutación por analogía? Por medio de una analogía lógica, digamos. Digamos que lo que tenemos que hacer es digamos, un contraejemplo, ¿sí? Que muestre la falsedad de la conclusión, digamos. Por ejemplo, ¿cómo dice,
Siempre que uso mi camiseta preferida, entonces ganamos el partido. Hoy no pude ponerme mi camiseta preferida, por tanto, hoy no ganaremos el partido, digamos. Así que hoy no ganamos, ¿sí? Yo tendría que dar un argumento que muestre, digamos, la conclusión falsa. ¿No? Imagínate que hoy no ganamos, yo efectivamente no llevé mi remera. Bueno, ¿cómo podría, por una analogía, mostrar que se trata de premisas verdaderas y una conclusión falsa? Básicamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál se les ocurre que podría ser el caso, manteniendo esta estructura de premisas verdaderas y una conclusión falsa, que es la manera de refutación por medio de analogía? ¿Qué se les ocurre? Yo tengo una que podemos escribir, pero a ver si a ustedes se les ocurre alguna otra. Pueden tomarse algún tiempito para pensarlo. Luciano, Sí. ahí te dice llegar un WhatsApp. Cuando puedas, míralo, por favor. A ver. Sí, perfecto, ya, perfecto. Ya estaría. Por ejemplo, voy a escribir lo siguiente. Voy a escribir el siguiente y sin mayúsculas. ¿Quién podría leer lo que acabo de escribir? Dices, si hay guerra, entonces muere gente. No hay guerra, por tanto no muere gente. Sí. Vamos a poner así. Vamos a mejorarlo un poco. En este caso, siempre que hay guerra, entonces muere gente. ¿Es verdadero? Sí. Bien. Ponele que no haya guerra. Si no hay guerra, por tanto, no muere nadie. ¿Sí? ¿Es verdadero que no muera nadie? No. 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 Entonces, justamente, de lo que se trata, este argumento por analogía, es justamente mostrar un caso de premisas verdaderas y conclusión falsa. ¿Sí? Y puede ser el caso que ustedes se encuentren con este tipo de refutación, que fue la que vimos en clase, y que tengan que dar un contraejemplo. ¿Sí? Bueno, se van a encontrar con un argumento y en tal caso se trata de encontrar un esquema que permita refutar por esta vía, por analogía lógica. ¿Sí? Entonces, esta idea es como ir recorriendo las posibilidades que se van a encontrar en el examen de mañana. Que tenía que ver entonces, para retomar, con una formalización, con una formalización, tablas de verdad y estos ejercicios de razonamientos inductivos. Ahora bien, ¿a alguno se le ocurre una
un contraejemplo por analogía respecto a este argumento? Yo puse este, pero hay tantos otros, ¿no? Obviamente. Sí. ¿Podrían darme alguno de este tipo, como para ir practicándolo? Bueno, lo pueden pensar y bueno, va a ser algo así el parcial, va a estar muy cercano, les cuento a ustedes que están presentes y a las personas que vayan a ver esto en un futuro cercano, que va a ser muy similar a este esquema el parcial. ¿Sí? Estuvimos definiendo ayer y en estos días que pasaron, pero la idea era, bueno, yo quería, o les quería mostrar con Jack, digamos, un esquema lo más similar a lo que se van a encontrar mañana, que es algo así. Una primera formalización, una formalización con tablas de verdad y algunos argumentos algunos argumentos inductivos por analogía. Entonces, teníamos en un primer momento un argumento por analogía en que nosotros tenemos que detectar si las premisas, si el agregado de alguna premisa da mayor apoyatura a la conclusión y ver por qué, ¿no? ¿Por qué le está dando mayor apoyatura? Y en segundo lugar, otra de las cuestiones que fuimos viendo es la refutación por analogía. ¿Alguna pregunta? Consideración, comentario, crítica, lo que deseen manifestar. Si alguien quiere decir algo. También... Perdón, Sí. ¿le puedo hacer una consulta un poco? Sí. Aunque suene como que estoy muy perdido, porque sí estoy bastante... Bueno, sí. Preguntá con Eso de la tabla de verdad, Sí. bueno, todavía estoy ahí medio perdido, como le digo, ¿no? Sí. Entonces, pues sí entiendo que, por ejemplo, P, lo que se hace es que la mitad son verdaderos y la mitad son falsos. Pero a partir de la segunda, yo sé que suena súper perdido también, pues, pero a partir de la segunda ya tiene como que pierde sentido para mí, ¿no? Porque verdadero, verdadero y luego verdadero, falso, ¿sabes? Ya después va agarrando más sentido, ¿no? Porque va siendo como que se toman en cuenta las conjunciones siempre. Pero, Sí. o sea, según entiendo es como que hay como un conector principal y eso define cómo se va formulando, Claro, digamos, más o menos. claro. Mira, vamos Y a si retomar. tuviera un poco de tiempo para explicar eso, Sí, me agradecería. fíjate que lo que nosotros nos encontramos con un enunciado, ¿no? Sí, Fíjate en la formalización que armamos, ¿no? Dijimos, Enrique es congresista, entonces representa a la nación y no está sujeto a mandato imperativo. Enrique representa a la nación y no está sujeto a mandato imperativo. Y luego Enrique es congresista, ¿sí? Acá tenemos, primero, una implicación, ¿no? P entonces Q, eh, P entonces Q y no R, ¿no? La formalización va en lo que tiene que ver con la detección de las expresiones lógicas. ¿Está bien? sí, creo que eso sí está. Ok. Bien, entonces una vez que tenemos eso, fíjate lo que fuimos construyendo acá, ¿no? Tenemos las variables lógicas y... Dame un segundito, quiero leer. Un segundito. Ahí no está alguien. Me cae. Bien, vamos acá. Jack, ¿vos tenés que ir?
hacemos así, igual esto es una explicación sobre lo que ya hicimos. Con lo cual, está bien que no es necesario, si vos tenés que ir, digamos que la filmación continúe, pero... tú... lo importante es entonces, digamos, una vez que tenemos delimitadas las expresiones lógicas, bueno, hacemos el enunciado y después vamos generando las tablas de verdad. Ahí está tu duda, digamos, en cuanto hacemos esto. Sí, sí, bueno, igual ahorita ya vi un poco más cómo era o sea, Esto depende de esto, ¿no? Y después vamos fijándonos las variantes que hay, ¿no? Primero tenemos P, Q, R, no R. Y luego vamos viendo las relaciones lógicas que tenemos acá, ¿sí? Acá tenemos P, entonces Q y no R. Acá tenemos Q y no R. Y todo esto en una implicación con P. ¿Sí? ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos formando acá, para llegar a la expresión total en el último caso. ¿Sí? Entonces tenemos P, Q, R, no R, la conjunción de Q y no R, la implicación de P con Q y no R, la implicación de P con la conjunción, y luego todo eso en implicación con P. ¿Sí? Lo vamos viendo las relaciones lógicas que tenemos en la formalización y las respectivas combinaciones. P con Q y no R, Q y no R, ¿sí? Todo esto con P. ¿Sí? Que es como lo que vamos haciendo en la tabla de verdad es advirtiendo el valor de verdad justamente de todas las combinaciones lógicas que nos encontramos en la formalización. Ya, ¿Sí? ya lo entendí. ¿Sí? Eso requiere, digamos, mucha práctica. Es verdad que hicimos algunas, nosotros no es que estuvimos haciendo una banda de tablas de verdad, pero bueno, digamos, va a ser de este tipo, que no es una muy extensa, ¿sí? Va a ser de este tipo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a dejar un toque. Micaela, la compañera que entró recién, bueno, tiene la posibilidad luego de... Hola Micaela, no sé si tenés micrófono o no, pero bueno, nada. Y te cuento un poquito que lo que hicimos fue un conjunto de una formalización con tabla de verdad, y luego trabajamos con argumentos inductivos.